A veces, no sabes lo cerca que estás de todo lo que temes hasta que te cae de lleno. He estado atrapado en este ciclo de miseria, un trabajo que odiaba por años, sin siquiera tener el valor de cambiar de rumbo. Luego, la ruptura. La mujer con la que planeaba el futuro, esa que me prometió que todo mejoraría, me dejó por alguien más exitoso. ¿Más exitoso? ¿En qué mundo? Apenas me habían despedido y ella ya estaba con él. ¿Era acaso un acto de misericordia? No lo sé. ¿O solo me estaba dejando atrás, como si yo fuera un simple obstáculo en su vida? Todo lo que había construido se esfumó en cuestión de días. Mis deudas, los pagos de mi auto, los malditos préstamos estudiantiles, no hay forma de ponerle un freno a esta rueda de desesperación. Me quedé ahí, en el borde de todo, mirando al vacío, esperando que algo me despertara de esta pesadilla. Fue una de esas noches en las que no quieres pensar en nada. Bebí más de lo que debía, enviando currículums que, con suerte, ni siquiera iban a leer. Por supuesto, no importaba. Después de todo, ¿quién querría contratar a alguien como yo? Sin dirección, sin ganas. Me desmayé en mi cama, completamente agotado, en un sueño que ni siquiera era descanso. Cuando desperté, la luz de la mañana me golpeó con fuerza. La resaca me nublaba la mente, pero tenía que hacer algo para distraerme. Sabía que tenía que seguir buscando trabajo, pero no podía soportarlo. Entonces, algo cruzó por mi mente. ¿Por qué no completar unas de esas malditas encuestas en línea? Sabía que no era mucho, pero por lo menos era algo. Un par de tarjetas de regalo, unos pocos dólares. Lo que sea para no sentirme tan inútil. Pasaron horas, las más largas que he vivido en mi vida. Me dolía la cabeza, mi vista se nublaba y las respuestas de las encuestas se sentían como un eco lejano. Pero de alguna manera, lo hice. Recibí unos $45 entre dinero y tarjetas. No era suficiente, pero al menos no había desperdiciado el día completamente. Entonces, decidí que la única forma de apaciguar la rabia era ir a un bar, tal vez encontrar algo que me distrajera, aunque fuera por un rato. Y en ese momento, cuando estaba a punto de cerrar la laptop y levantarme, lo vi. Ni siquiera debería haber sido visible, pero por alguna razón, lo fue. En la esquina inferior de la página web, donde nunca imaginé que algo pudiese llamar mi atención, apareció un pequeño anuncio. Tan discreto, tan anodino, que por un momento pensé que había pasado desapercibido. Era una fuente simple, casi borrosa, como si fuera un error de codificación, con letras negras que se desvanecían en el blanco puro del fondo, encuestas por dinero. La sinceridad de la oferta me atrajo de inmediato. ¿Un trabajo más para ganar un poco más de dinero? No estaba para rechazar nada en ese momento. Necesitaba algo, cualquier cosa. Decidí hacer clic, solo un par de minutos, nada importante. Después de todo, no tenía nada más que hacer, y la idea de irme al bar con el estómago vacío no era muy atractiva. La primera parte de las preguntas fue lo que esperaba, simples, triviales, preguntas sobre datos personales. Nombre, edad, ocupación, cosas que hasta un niño podría responder sin pensar. Sin embargo, cuando llegó el momento de la primera pregunta real, algo cambió. La pregunta que apareció en la pantalla me dejó paralizado. Por un segundo, pensé que había confundido la ventana o que algo no estaba bien, pero no, era exactamente lo que estaba leyendo. ¿Qué tan fuerte es tu deseo de mirar hacia atrás en este momento? La pregunta era tan inquietante que no pude evitar quedarme mirándola fijamente, con los ojos abiertos, la boca un tanto entreabierta. No sabía si era una broma o algún tipo de error en la web, pero no podía quitar los ojos de allí. Había 5 opciones a continuación. Para nada. Algo leve. Moderado. Bastante. Abrumador. No entendía por qué la pregunta estaba formulada así. No sabía si era una especie de psicotest o alguna nueva forma de publicidad. Mi dedo temblaba ligeramente al pasar por las opciones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué preguntar eso de mí? Opté por responder la opción moderado, porque, bueno, la verdad es que en ese momento sí sentía la necesidad de mirar atrás, de repasar lo que había pasado. El trabajo que perdí, la traición que sufrí. Quizás solo era una forma de aliviar la mente. Pero al hacer clic, algo raro sucedió. La pantalla parpadeó, y en lugar de pasar a la siguiente pregunta, la misma apareció otra vez, acompañada de un pequeño mensaje debajo. Responde sinceramente, ¿qué tan fuerte es tu deseo de mirar hacia atrás ahora? Mi estómago dio un vuelco. Este no era un juego, ni una encuesta común. ¿Qué estaba pasando? Intenté cerrar la página,
pero la ventana no se cerraba. No podía quitarme la sensación de incomodidad que se apoderaba de mí. Como si algo estuviera observando mis respuestas, esperando algo más de lo que podía dar. Mi corazón empezó a latir más rápido. No había ninguna razón plausible para tener miedo en ese momento. Estaba solo en mi apartamento, con la laptop abierta frente a mí, los ruidos habituales de la ciudad filtrándose por la ventana. No había nada en el ambiente que sugiriera peligro. Pero aún así, algo en mi pecho apretaba, y la incomodidad no desaparecía. Respiré con dificultad, como si pudiera escuchar algo detrás de mí, pero no había ningún ruido, nada fuera de lo común. Pasaron unos 5 minutos, en los que mi mente parecía disociarse, buscando cualquier indicio de algo raro. Pero no había nada. Finalmente, me armé de valor y miré detrás de mí. Solo la habitación vacía. Solo yo. Suspiré aliviado y me burlé de mí mismo. Debió ser solo mi imaginación, o quizás la influencia de la bebida aún recorriéndome. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Con una sonrisa tonta, decidí seguir con la encuesta. Respondí neutral a la pregunta anterior y seguí con lo siguiente. La pregunta apareció en mi pantalla. ¿Por qué mirarías hacia atrás? Sonreí con suficiencia, sintiéndome algo ridículo por haberte sentido incómodo en primer lugar. No sabía qué respuesta poner. ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Qué sentido tenía esa pregunta? No estaba buscando nada ni pensaba en nada en particular. No sé, escribí en la casilla de respuesta y presioné siguiente. La tercera pregunta era aún más extraña. Estás en un avión. Aparte de ti, solo hay otro pasajero, sentado detrás de ti. En un momento, te levantas para ir al baño y descubres que el hombre no está. Compruebas si está en el único baño del avión, pero no está. ¿Qué haces? Esto ya era demasiado raro. La había estado tomando a la ligera, pero esta no tenía sentido. No era una pregunta que hubiera escuchado antes, ni de psicólogos ni de encuestas. Miré la pantalla, atónito, durante casi 10 minutos. ¿Era algún tipo de prueba de personalidad rara? ¿Era parte de algún experimento? ¿Qué esperaba la página de mí? Pensé en todo lo que había vivido. ¿Qué haría si me encontrara en esa situación? Pero no tenía una respuesta clara, y no iba a poner alguna tontería como gritar, salir corriendo, o cualquier otra cosa igualmente absurda. Así que opté por lo más seguro. No lo sé. Era una respuesta honesta. ¿Cómo se supone que iba a responder a esto? Después de unos segundos, hice clic en siguiente. Ahora, la curiosidad comenzaba a apoderarse de mí más que cualquier otro sentimiento. No era solo una encuesta común, había algo extraño, inquietante, pero al mismo tiempo cautivador. Decidí seguir, aunque un escalofrío recorría mi espalda mientras mis dedos tocaban el teclado. La cuarta pregunta apareció de nuevo en la pantalla. Te despiertas en un bosque desconocido. Es de noche y la luz de la luna apenas te da visibilidad. A unos 9 metros de ti, hay una pequeña cabaña tenuemente iluminada. La puerta está abierta y una mujer sonriente te hace señas para que entres. ¿Entras? Explica por qué. Me quedé mirando esta pregunta mucho más tiempo de lo que debería. Esta era diferente a las anteriores. Había algo perturbador en ella, algo que no encajaba del todo. No podía evitar imaginarme en ese escenario, en medio del bosque oscuro, la luna filtrando su luz a través de las ramas, con esa cabaña solitaria a lo lejos. La mujer en la puerta, su sonrisa extraña. La respuesta no era algo simple. No sabía si entraría. No quería entrar, pero no estaba seguro de cómo debería responder a eso. Me sentía atrapado en mis propios pensamientos, intentando decidir qué respuesta darle a la pantalla. Pero algo me decía que esto no era solo una encuesta, algo mucho más siniestro estaba pasando aquí. Esta pregunta no era necesariamente más rara que la anterior, así que mi suposición de que se trataba de algún tipo de prueba de personalidad extraña aún tenía sentido. Tal vez estaba siendo paranoico, pero no podía evitar pensar que había algo más en todo esto. Quizás era una broma o un experimento psicológico. De alguna forma, tenía que seguir respondiendo. Decidí responder de manera sencilla, algo así como entrar en la cabaña porque, honestamente, no había otro sitio a donde ir. ¿Qué más podía hacer? ¿Quedarme ahí fuera, en medio de la nada? No, lo mejor era entrar, a pesar de lo raro que sonaba. Con esa resolución, hice clic en siguiente. Probablemente no debería haberlo hecho. A partir de ese momento, las preguntas empezaron a volverse más inquietantes.
No eran violentas ni explícitas, nada de sangre o gore. Pero eran extrañas. Y perturbadoras, de una manera que no podía identificar con claridad. Algo en el aire de la página web cambiaba. Cada pregunta me dejaba con una sensación de incomodidad, como si me estuvieran empujando hacia algo que no podía comprender. Algo psicológico. Algo que jugaba con mi mente. Si te preguntas por qué demonios seguí respondiendo, no puedo darte una razón concreta. No había lógica en mi decisión. Simplemente, algo dentro de mí me decía que debía seguir, como una fuerza que me empujaba a continuar, aún sabiendo que no debía. Era una sensación esotérica y escalofriante que no pude sacarme de encima, una presión que se acumulaba más y más con cada clic. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, manteniéndome atrapado en la pantalla. Las preguntas se volvieron aún más complejas, más desorientadoras. Algunas de las que destacaron fueron realmente desconcertantes. Imagina que una noche te despiertas y encuentras un ascensor en tu casa. A partir de esa medianoche, se abre durante 5 minutos, revelando una copia exacta de ti mismo que se va dañando cada vez más con el paso del tiempo. ¿Sigues viviendo así? ¿O entras en el ascensor una vez y lo acabas todo? La pregunta me dejó helado. No pude evitar imaginarme la escena, despertando en medio de la noche, el sonido de un ascensor resonando en mi casa vacía. Me levantaba y, al abrir las puertas, allí estaba mi reflejo, pero no era un reflejo normal. Era una versión deteriorada de mí mismo, desmoronándose, cada vez más rota con el tiempo. ¿Qué haría? ¿Seguir viviendo sabiendo que esa versión de mí mismo estaba ahí, siendo consumida por el paso del tiempo? ¿O entraría en ese ascensor y pondría fin a todo? El pensamiento era tan perturbador que me sentí mareado solo de pensarlo. No pude encontrar una respuesta adecuada. ¿Cómo responder a algo tan surrealista? Me sentí atrapado en ese laberinto de preguntas sin sentido, pero algo me decía que si paraba ahora, algo mucho peor podría pasar. Así que, sin querer, sin poder evitarlo, hice clic en siguiente otra vez, temeroso de lo que vendría después. Estaba tan sumido en la desconexión entre las preguntas de la encuesta y lo que sucedía fuera de ella que ya no sabía si estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Había algo inquietante en la atmósfera, algo que no se podía poner en palabras, como si todo alrededor estuviera distorsionado, como si las reglas de la realidad se estuvieran desmoronando. La siguiente pregunta no hizo más que aumentar mi ansiedad. Estás en una habitación de hotel, pero te despiertan unos golpes rápidos en la ventana. Miras por las persianas y ves lo que parece ser un hombre sin ambos ojos. Pega la boca al cristal y te dice que mates a la mujer del baño inmediatamente. ¿Lo escuchas? Me quedé mirando la pantalla, como si las palabras se estuvieran incrustando en mi mente. Estaba tan confundido y asustado que por un momento ni siquiera podía moverme. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Qué implicaba? La imagen del hombre sin ojos se quedó grabada en mi cabeza, y la idea de la mujer en el baño me hizo estremecer. Sentí que mi mente comenzaba a ceder, como si todo estuviera fuera de control. Pero, aún así, respondí con un no sé en un intento por seguir la corriente. Lo que vino después fue aún más perturbador. Estás viendo videos caseros con tu madre. Una de las cintas muestra cómo es asesinada por un intruso enmascarado. Tu madre simplemente se ríe de la grabación sin decir nada. ¿Crees que esto es motivo de preocupación? ¿Qué demonios estaba pasando? Mis manos comenzaron a sudar, mis pensamientos se nublaron. El sonido de la grabación de mi madre riendo me daba una sensación de horror absoluto. No sabía qué hacer con esa imagen, con esa pregunta, con esa incomodidad que sentía recorriéndome. ¿Qué era todo esto? En ese momento, mi mente estaba luchando por mantenerse en alguna clase de realidad. Decidí seguir adelante, pero a medida que lo hacía, las cosas fuera de la pantalla comenzaban a volverse raras también. Unos 30 minutos después, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla y vi a un tipo allí de pie, sacudiendo la cabeza frenéticamente y diciendo no sin apartar la mirada de mí. Su rostro estaba pálido, con una expresión de terror indescriptible. Me quedé allí, quieto, sin saber qué hacer. No le abrí, pero la sensación de pavor que emanaba de esa escena me hizo sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. Eso no fue todo. Empecé a recibir llamadas de un número desconocido. Un mensaje tras otro, todas las llamadas dejaban una grabación con una voz distorsionada. Decía solo números entre mucha estática, pero cuando me quedé quieto, por un instante, algo en la grabación sonaba más como un grito lejano y espeluznante. El sonido se quedó en mis oídos, y el miedo se apoderó de mí. Después de una hora de eso, mi mente estaba al borde del colapso.
No podía soportar más. Me daba pánico mirar atrás, aunque no había ninguna señal de que hubiera algo allí. El sonido en mi cabeza se hacía más fuerte, más insoportable. En un momento dado, oí un suave rasguño proveniente del respiradero, como si algo, o alguien, estuviera tratando de hacerse notar. Aterrorizado, moví el sofá encima del respiradero, como si eso pudiera protegerme de lo que no veía. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Finalmente, llegué a lo que parecía ser el final de la encuesta. Pensé que ya no podía soportar más, que debía ser la última pregunta. Pero no lo era. No era una pregunta en absoluto. Era una afirmación, un simple y perturbador mensaje que apareció en mi pantalla. ¿Estás listo para ver lo que hay al otro lado? ¿Lo deseas realmente? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Algo en mi interior me decía que esto era más que una encuesta. Estaba metido en algo que no podía controlar, algo más grande, más peligroso. El aire en la habitación parecía volverse más espeso, como si la propia realidad se estuviera desintegrando. De alguna manera, el miedo que sentía había crecido hasta convertirse en desesperación. ¿Por qué seguí? ¿Qué estaba pasando en mi vida? Pero antes de que pudiera procesar todo eso, algo más sucedió. Las luces parpadearon, y el sonido del teléfono comenzó a sonar de nuevo. La afirmación en la pantalla aún resonaba en mi mente. ¿Estás listo para ver lo que hay al otro lado? ¿Lo deseas realmente? Algo en mi interior gritaba que no. Que todo esto, cada una de las preguntas, cada mensaje, cada llamada, no era más que un juego macabro del que no podía escapar. Pero luego, de alguna manera, decidí seguir adelante. Y fue ahí cuando la puerta comenzó a sonar. Mi respiración se aceleró, el pánico me envolvía. No los dejes entrar. No son de fiar. Aquella frase, casi un susurro, me taladró la mente. Era un aviso, un grito de alarma de alguien que había pasado por lo mismo, de alguien que sabía lo que venía. Me arrastré hasta la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. Miré a través de la mirilla, mi corazón latía con fuerza, casi como si pudiera oírlo retumbando en la habitación. Vi a una mujer, completamente distinta a la anterior. Era joven, de unos 25 años, y llevaba una chaqueta gruesa, pese a que afuera hacía un calor insoportable, como 32 grados Celsius. Su presencia parecía extraña, discordante, como si no encajara con la realidad que me rodeaba. Y luego, algo aún más extraño, llevaba gafas de sol, tapando sus ojos, lo que me dejaba sin saber hacia dónde miraba. Su rostro era inquebrantable, casi mecánico. Sin decir una palabra, sacó algo de su bolsillo, lo metió por debajo de la puerta y, con un rápido movimiento, se alejó. Mi mente trabajó a toda velocidad mientras me agachaba para leer el papel. Las palabras eran cortantes, frías, y me helaron el alma. Es mentira. Sal de tu apartamento inmediatamente. Mi piel se erizó. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba fuera de mi puerta? ¿Y por qué me decía que saliera? Mi cabeza daba vueltas, pero la sensación de que no estaba a salvo, de que algo se estaba acercando y no podía controlarlo, era insoportable. Han pasado unos 30 minutos. No me atrevo a mirar la pantalla. No puedo. Las preguntas no dejan de martillar en mi mente, y el temor de lo que podría suceder al continuar me consume. Aún miro la sombra de sus pies debajo de la puerta. Ella sigue ahí, no se ha ido. La noche está silenciosa, pero una inquietud pesadísima llena el aire. Oí el sonido de la ventana de mi habitación abriéndose hace unos minutos, un crujido bajo, el que me hizo saltar del susto. Pero ya la cerré, poniendo una silla frente a ella, como si eso pudiera bloquear lo que está por venir. Ahora, lo único que puedo oír es un murmullo distorsionado que viene de detrás, como si alguien estuviera tratando de hablarme desde un rincón oscuro de la realidad. Es extraño, y me duele escucharla, pero a la vez no puedo dejar de hacerlo. Las palabras se distorsionan, pero parece un eco, una voz lejísima que me llama sin querer ser escuchada. Quizás tocar fondo no fue tan malo. Porque ahora, todo lo que quiero es entender lo que está pasando, pero también tengo miedo de que si abro esa puerta, o si miro la pantalla una vez más, no haya vuelta atrás. Tal vez no haya nada más que este abismo insondable que estoy a punto de atravesar. Y en el fondo, sé que algo más está esperando.